¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para terminar con el ejercicio de triángulo, rectángulo y rombo, vamos a pasar a hacer el rombo. Primero una explicación más o menos cómo lo vamos a hacer. Imaginemos que el usuario ingresa 3. Entonces lo que vamos a hacer, pues, o bueno, la figura que nos tiene que salir es algo así, ¿no? Entonces, pues, tendría 3 de altura, y 3 de ancho, por decirlo así, ¿no? Si el usuario ingresa, por ejemplo, 5, tendría que tener aquí, pues, 5 de altura. Perdonen que mi mouse está un poco mal, ¿no? Y pues esto tendría que estar para acá, esto tendría que estar para acá, esto para acá, esto para acá y estos por acá, ¿no? Aquí igual tenemos pues 5 filas. Vamos a ver cuántas columnas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 columnas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el primer caso porque nos tendría que salir para los demás casos. Esta vendría a ser la fila 0. Esta vendría a ser la fila 1. Y esta vendría a ser la fila número 2. Esta es la fila 3. Y ahí vendrían a ser pues mis, perdón, aquí es fila igual a 0, esta vendría a ser fila igual a 1 y esta vendría a ser fila igual a 4, ¿no? Si achicamos esto un poco para que... No, o mejor lo dejamos así, para escribir arriba también, ¿no? Entonces, tenemos que esta es mi primera fila, mi segunda fila y mi tercera fila, ¿no? Aquí es 2, listo, ahora sí. 0, 1, 2. En columna, pues de igual manera, columna igual a 0, solamente va a haber 3 columnas, columna igual a 1 y columna igual a 2, ¿cierto? Entonces, tengo 3 filas, 3 columnas y ahora pues, ¿cómo lo voy a llenar? Pues de la misma manera que hicimos el triángulo, va a aparecerse la solución un poco en cuanto a los intervalos para poder llenar los asteriscos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si es que, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a poner un límite inferior. Para esta primera fila, vamos a poner un límite inferior igual a 1. Aquí un límite superior igual a 2. Listo, entonces yo puedo decir que si la columna en la que me encuentro, solamente para la primera fila, la columna en la que me encuentro es mayor o igual a 1, pero menor a 2, es decir, vamos a poner C de columna. Si C es mayor igual al límite inferior, pero menor al límite superior, entonces que me imprima pues un asterisco. Entonces C vendría a representar mi número de columna, ¿ya? C vendría a representar mi número de columna. Listo. Entonces me encuentro en la columna, imaginemos fila 0, columna 0. Entonces, columna es mayor o igual al límite inferior, mayor o igual a 1, no, por lo tanto no le hago caso. Me encuentro en la segunda columna, que vendría a ser columna con el índice 1. 1 es mayor o igual a 1, sí. Menor a 2, sí, por lo tanto pinto. 2. 2 es mayor o igual a 1, sí. Es menor a 2, pues no, no es menor a 2, por lo tanto no pinto. Entonces, si es que no me cumplen esta solución, pues simplemente lo lleno de espacio. Ahora, en la segunda fila, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí le tengo que agregar esto para que me lo vea como texto. Listo. En la segunda fila, pues, ¿qué voy a hacer? El límite inferior disminuiría en 1, o sea, el límite inferior ahora es 0, y el límite superior aumentaría en 1. O sea, el límite superior sería 3, ¿no? Ya en la segunda fila, ¿no? Esto se tiene que seguir cumpliendo. En la segunda fila me encuentro en la fila con índice 1 y con columna índice 0, ¿no? 0 es mayor o igual a 0, sí. Menor a 3, pues sí. Por lo tanto, lo pongo de color asterisco. Columna 1, 1 es mayor o igual a 0, sí. Menor a 3, sí. Por lo tanto, lo lleno de asterisco. Columna con índice número 2.
2 es mayor o igual a 0, sí. Menor a 3, sí. Todo bacán. Ahora, ¿qué pasa en la última fila? Es decir, a partir de la parte del medio para adelante, ¿qué pasa con los intervalos? Pues los intervalos ya no restan, sino vuelven a subir. O sea, L1 vendría a ser 1 y L superior vendría a ser 2, ¿no? El intervalo inferior volvería a subir y el intervalo superior volvería a disminuir, ¿no? De nuevo la condición, y si probamos para cada índice solo se estaría pintando esta partecita de aquí. Ahora, ¿cómo hallo yo el límite inferior y cómo hallo yo el límite superior? El límite superior está de acuerdo que es 1 más que el límite inferior, o sea, 1 más 1 en este caso 2. Ahora, ¿cómo hallo yo el límite inferior de la primera fila? Porque va a partir de ahí. El límite inferior, ¿cómo puedo hallarlo yo? Pues puedo agarrar y dividir el número de que yo he ingresado, el número de la altura, y dividirlo entre 2, ¿no? 3. No, 3 entre 2, perdón, 3 entre 2 vendría a ser, acá lo voy a poner número, vendría a ser 1.5, pero si yo lo almaceno en una variable entera, pues solo me va a tomar el valor de 1, por lo tanto mi límite inferior fuera igual a 1. De igual manera aquí, ¿cuál es mi límite inferior? Estoy en la columna 0, 1, 2. Mi límite inferior vendría a ser esta, columna igual a 2. Es decir, mi límite inferior para la primera fila vendría a ser 2, mi límite superior vendría a ser 2 más 1, pues 3. ¿Cómo hallo este 2? 5 entre 2, o sea, si yo divido 5 entre 2, me da 2.5. Pero si esto yo lo guardo en una variable tipo entero, simplemente me va a tomar el valor de 2. Entonces vamos a eso. Vamos a decirle acá al usuario ingrese un número. Ese número lo vamos a almacenar en una variable de tipo entero. Aquí vamos a quitarle simplemente el n para que no dé el salto de línea. Y lo almacenamos aquí, ¿no? Sería input. A ver, ahí sí se ve, creo. Input.next int punto y coma, ¿cierto? Entonces, ahí ya almacené el número que vendrían a ser mi altura, vamos a decirlo, que vendría a ser esta parte de aquí, cuántos asteriscos voy a tener, y he descubierto pues que en la parte de la columna va a ser el mismo número. Por lo tanto, voy a crear un for o un while también. Voy a crear aquí int fila de rombo y columna de rombo. Vamos a ponerle f de rombo nada más y c de rombo nada más. Listo. Punto y coma. Aquí voy a decir mientras f de rombo sea menor al número y bueno, teníamos que inicializarlo en 0, ¿no? Y mi c de rombo para cada fila, o sea, esto va a representar mis filas. Es decir, me va a representar estas partes de aquí. 1, 2, 3. Me va a representar eso. Y pues también acá sería while la columna de rombo mientras sea menor a número, ¿no? Ahora, para cada fila, pues la columna de rombo tiene que empezar siempre desde el inicio, o sea, siempre desde 0. Listo. Ahora, vamos al análisis que hemos hecho. Si pues la columna se encuentra en esta condición que hemos planteado, pues imprima un asterisco, y si no, pues no. Entonces vamos a agarrar, venimos aquí y pues decimos, ¿no? Primero que nada hay que establecer el límite inferior. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable tipo entera, int, le vamos a llamar primer límite inferior. ¿A qué es igual a eso? A número que yo he ingresado entre 2, como habíamos dicho. Entonces, ahora sí voy a crear dos variables, int límite inferior es igual, perdón, coma límite superior. Listo.
Ahora, para cada fila obviamente va a ser diferente. Para la primera fila, el límite inferior es igual a primer límite, eso sí, inferior, y límite superior aquí es igual al límite inferior límite superior va a ser igual a, vamos a poner límite inferior más 1. Ok, pero aquí vamos a tener un serio problema, por lo que esto vamos a ponerlo de este lado de aquí. Listo. Estos dos es simplemente para la primera fila. O sea, esto va a suceder simplemente para la primera fila. Porque como hemos visto en el Excel, el límite inferior me sale 1 y el límite superior siempre va a ser para la primera fila, esto más 1, nada más. Entonces, nos vamos aquí al rombo y vamos a decir, sí, vamos a poner la condición que hemos puesto, si la columna en la que me encuentro, es decir, si C de rombo es mayor o igual al límite inferior y C de rombo es menor al límite superior, por lo tanto, le vamos a decir que imprima un asterisco, obviamente enseguida. Si no, esto lo podemos dejar así también, ¿ah? Vamos por aquí y simplemente lo hacemos en una fila. Funciona igual. Si no, pues que imprima, obviamente fuera de línea, un espacio, ¿no? La siguiente fila tiene que aparecer abajo, por lo tanto hago un system.out.println simplemente para que me dibuje un salto de línea. Ahora, ¿qué pasa después de que sale de dibujar la primera fila? Viene a la segunda fila, pero ¿qué pasa? Mientras la segunda fila, o sea, mientras no haya pasado la fila del medio, pues, ¿qué va a hacer el límite inferior? Va a disminuir en 1 y el límite superior va a aumentar en 1. Así que vamos a decirle, sí, fila de rombo es menor a la fila del medio. ¿Cómo calculo eso? Pues el número entre 2 nada más. Si fila de rombo es menor a número, o sea, a la mitad de, o a la fila del medio, mejor dicho, es menor a la fila del medio, pues lo que voy a hacer es el límite inferior que disminuye en 1 y el límite superior que aumente en 1. De lo contrario, el límite inferior va a aumentar en 1 y el límite superior va a disminuir en 1. ¿Qué pasa después de esto? Pues la fila del rombo aumenta. Aquí también la columna del rombo aumenta. Entonces, listo. Vamos a repasar un poquito, ¿no? Esto va a dibujar mis filas, esto va a dibujar mis columnas. Para cada fila, la columna siempre empieza en 0. Si la columna en la que me encuentro es mayor o igual al límite inferior y menor al límite superior, pues imprimo un asterisco. De lo contrario, imprimo un espacio, ¿no? ¿Cómo calculo ese primer límite inferior? Pues simplemente el número que yo he ingresado, que vendría a ser la altura, entre 2, y eso lo almaceno en un número entero para que solamente me tome o agarre el número entero. Posteriormente, para la primera fila, defino cuál es el límite inferior y defino cuál es el límite superior, que para la primera fila el límite superior vendría a ser 1 más que el límite inferior. Ahora, hago ese análisis, imprimo ya sea el asterisco o imprimo ya sea el espacio, la columna de rombo va a aumentar, ¿no? O sea, estoy en la primera columna, luego analizo si pongo un espacio o un asterisco, después aumento la siguiente columna. Posteriormente, cuando termine de analizar las columnas en una fila, lo que hago es hacer un salto de línea para que la siguiente fila aparezca en el de abajo. Ahora, ¿qué pasa? Mientras
no llegue yo a la fila del medio, lo que voy a hacer es que mi límite inferior va a disminuir en 1, como vemos aquí, y mi límite superior va a aumentar en 1. Ahora, después de eso, después de mi fila del medio, ¿qué va a hacer? Mi límite inferior va a aumentar en 1 y mi límite superior lo que va a hacer es disminuir en 1. O sea, mientras es menor, mientras es mayor, ¿cierto? Mientras es menor, listo. Ahora, después de eso, pues obviamente mi fila del rombo lo que va a hacer es poder aumentar. Entonces, hasta ahí ya está cómo dibujaremos el rombo. Vamos a ver. Vamos a darle play. Está cargando. Me sale el menú. Voy a indicarle que quiero la opción número 3. Voy a escoger el 3 de altura. Y ahí está mi rombo, ¿no? Voy a volver a ejecutarlo. 3, voy a escoger 5 y pues ahí está mi rombo.